Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12, hermanos. Podríamos titular este sermón El avance del glorioso Evangelio de Cristo en medio de gran oposición, porque es lo que pasa en el texto que nosotros acabamos de leer hace un momento y que lo vamos a leer nuevamente para que podamos estar a pleno en el contexto de lo que viene relatando Lucas en este capítulo de Hechos 13. Fíjense, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Desde el capítulo 11 nosotros comenzamos a entender, a conocer la obra que Dios está haciendo en esa región, en ese contexto donde el Evangelio está ganando terreno. Hay persecución en Jerusalén, eso genera que creyentes salgan, sean dispersos, solo los apóstoles se quedan allí en Jerusalén, pero la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio corre por toda la región y se llega hasta un lugar que se llama Antioquía. El capítulo 11 nos pone al pendiente de ese contexto, de esa situación, pero llegamos al capítulo 13 y nosotros ya vemos que hay una iglesia que está allí en esa ciudad. Y esa iglesia fue dotada por profetas y maestros. ¿Quiénes son ellos? Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, nada más y nada menos, el autor de gran parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Versículo 2 dice que estos hombres estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban proclamando al Señor y su palabra y ayunando. Dijo el Espíritu Santo en ese contexto: apártenme a Bernabé y a Saulo para las obras a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense qué precioso tiempo que tuvo esta iglesia de oración, ¿no es cierto?, de comunión con el Señor, escuchando la voz audible del Espíritu Santo. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos, lo despidieron. Versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Este es un patrón que nosotros vamos a ver en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Yendo primero a los judíos, era una práctica común. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense qué tarea más diabólica la que estaba haciendo este hombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, tanta como las que seguramente había en su alma, hermanos. Dice, cayeron oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y hasta aquí la palabra de Dios, hermano. Este pasaje refleja o nos muestra a nosotros algo que es claro, algo que brota en la santa palabra del Señor. ¿Y qué es lo que brota? ¿Qué es lo que es claro en las Escrituras? La obra de Dios, el avance de su reino, siempre ha tenido, tiene y seguirá teniendo oposición. Oposición de un reino de tinieblas, oposición de un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad. Y esa oposición ha estado desde el principio, allí en el Edén, desde el principio de la creación. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, ha ocurrido en diferentes momentos, de diferente forma,
a través de diferentes personas, a través de diferentes ideologías, y ha habido ocasiones donde la oposición ha sido directamente de Satanás mismo. Por ejemplo, el claro ejemplo que encontramos en la Escritura, el comienzo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, allí en el desierto, guiado por el Santo Espíritu de Dios, ¿y quién se aparece? Satanás mismo. ¿Para qué? Para poder interferir en el avance del reino de Dios. Satanás es el enemigo número 1 de Dios, hermanos. Siempre ha estado activo generando cualquier tipo de oposición a los planes y a la voluntad de Dios. Y la mayoría de las veces nosotros vemos a personas trabajando activamente en la oposición, pero lo que bien sabemos es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros bien sabemos que detrás de las personas que activamente se ven trabajando en pos de la oposición del avance del Evangelio, hay fuerzas espirituales de maldad que están obrando. Satanás hace su mayor oposición a través de falsos maestros, como establece allí ese pasaje y le da una clara identificación Lucas en su relato. Y ese es el modus operandi de Satanás. Falsos maestros, falsos profetas. En Jeremías 23 nosotros vemos una fuerte denuncia que hace el profeta contra los falsos maestros que se habían metido, que se habían filtrado en el pueblo de Israel, con el solo objetivo de que el pueblo se olvide de mi nombre, dice el Señor en Jeremías 23. Y esta realidad espiritual, hermanos, en la que nosotros vivimos, se puede decir que es una realidad, la vida cristiana es una lucha. La vida de la iglesia como cuerpo es una lucha. Estamos en medio de una lucha, de una batalla. Pero la pregunta de rigor es: ¿en qué consiste esa lucha y esa batalla? Es una batalla por la verdad del Evangelio. Es una batalla por la verdad de Dios. No es una batalla de poder. Nosotros no estamos batallando y luchando como iglesia para ganar poder, para ganar territorio, para ganar poder en las esferas sociales, en las comunidades. No. Nosotros estamos batallando por la verdad de Dios y su Evangelio, en un mundo que está plagado de la mentira del diablo, de la mentira de Satanás. Juan 18:37, para esto he nacido, le dice Jesús a Pilato, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si miramos esos dos pasajes de la Escritura que están en total armonía con todo el Nuevo Testamento, nosotros vemos que claramente Dios nos enseña que Cristo vino a dar testimonio de la verdad y vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el instrumento número 1 para atacar a los creyentes, para atacar a la iglesia del Señor? ¿Cuál es el instrumento número 1 de Satanás? La mentira, porque él es padre de mentira. Pero el instrumento primordial de un hijo de Dios es la verdad. Es la verdad que está contenida en las páginas de la Biblia. Es su verdad, no es mi verdad, no es tu verdad, no es la verdad que reina, tantas verdades como gente hay, no. Es su verdad, su palabra es el parámetro que nosotros tenemos para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestras convicciones. Y dice este libro, dice las páginas de la Biblia, que Cristo es la verdad. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Entonces, estas declaraciones que yo le acabo de leer de la persona de Cristo evidencian que nosotros estamos en una lucha constante, permanente, por la verdad. Y en el texto que nosotros acabamos de leer, el texto sobre el cual se va a basar esta predicación, nosotros lo que vemos es la oposición a la verdad del Evangelio. Es decir, el Evangelio avanza, pero en medio de oposición. Y tiene mucho sentido, tiene mucho que ver con lo que hoy hemos hablado y que ha ganado gran parte de la asamblea que tuvimos previo a este culto. Esta iglesia, la iglesia de Antioquía, estaría como reemplazando, diría yo, ese liderazgo activo de la iglesia en Jerusalén. Y nosotros vemos ese mover del obrar de Dios. Por momentos muy activo allí en Jerusalén, pero hay ciertas particularidades que tienen los creyentes que componen a la iglesia en Jerusalén. Ellos creen que el Evangelio solamente es para ellos. Ellos todavía siguen teniendo los vicios del judaísmo, donde se creen que ellos son especiales,
¿Cómo puede ser el Evangelio para un perro, para un gentil? No, este glorioso mensaje que trajo nuestro Mesías, nuestro Señor, es solo para nosotros. Entonces lo que hace Dios es corregir eso. Y vemos ese obrar de Dios. Y parece ser que todo se va trasladando ahora a este lugar. Y Antioquía comienza a liderar. Antioquía es el lugar clave, es el centro de la obra de Dios. Y ya no Pedro a la cabeza como pasaba en Jerusalén, como la cabeza entre los apóstoles. Ahora Pablo parece ser el que va a tomar ese liderazgo protagónico. Nosotros podríamos decir que esta es la iglesia de Antioquía, la que da origen, la que da lugar al movimiento misionero del primer siglo. Porque esta iglesia es la que va a participar en la expansión del Evangelio. Desde ahí comienza una predicación que va a llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo conocido en esa época. Punto número 1, hermanos. Esta era una iglesia dotada. ¿Qué dice el texto? Había en ella maestros y profetas. Esta era una iglesia que había sido fortalecida por Dios, fue nutrida por Dios. Esta iglesia fue provista de verdaderos siervos de Dios. Y lo que hace esta iglesia ahora es quedarse. Recibimos estas bendiciones y ahora nos hacemos cada vez más. No, empieza a enviar a hombres, a estos hombres al campo misionero. ¿Cuáles son esos hombres que se mencionan en el pasaje? Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, que ahora es Pablo, el apóstol Pablo. Nosotros tenemos ya un conocimiento de quién era Bernabé. Era un levita de Chipre, un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Era un hombre manso, dadivoso, dice la Escritura. Él dice que vendió lo que tenía, dice el relato de Lucas. Dice que él vendió sus posesiones y los puso a los pies de los apóstoles, la ganancia. Él es el que interviene con Saulo cuando van a Jerusalén, porque este era el perseguidor, el que nos azotaba, el que nos acosaba, y es Bernabé el que interviene, el que introduce a Pablo en la iglesia de Jerusalén, y es Bernabé el que trae a Pablo a Antioquía. Tenemos mucha información acerca de Bernabé, pero también estaba Simón llamado Níger. El nombre en latín significa probablemente negro. Interesante. Probablemente este hombre era de Etiopía. Tal vez él fue fruto de la evangelización que hizo el etíope eunuco del capítulo 8, si vamos siguiendo la secuencia de hechos que se menciona en este libro. Estaba Lucio de Cirene, también del norte de África. El otro se llamaba Manaén. Este es un caso sumamente interesante. Este hombre había sido criado con Herodes Antipa, o Herodes el tetrarca, también como se le conoce en la historia. El rey Herodes era el que había decapitado, ¿ustedes se acuerdan?, a Juan el Bautista. Tremendo. Y participó también en el juicio de Jesús. Herodes. Terrible. Y en esta iglesia local hay un hombre que se llama Manaén. Algunos historiadores dicen que este Manaén era un hermano de crianza, era alguien que se crió con el rey Herodes. O sea, ¿vos sos consciente de las entrañas de dónde fue sacado este hombre? Y es tremendo eso, que haya en esta iglesia un hombre que fue criado en ese contexto y que ahora no está con aquellos que crucificaron, que participaron de ese juicio ridículo del Señor Jesucristo, no está siguiendo esas creencias, no está siguiendo todas las barbaridades que hacían esta gente. Él ahora está sirviendo a Cristo en la iglesia de Antioquía. ¿Se dan cuenta? Es como que una y otra vez Dios se encarga de mostrarnos claramente cómo el Evangelio, el mensaje del Evangelio va penetrando hasta lo más profundo de la sociedad, va derribando cualquier tipo de barrera social. Manaén es el ejemplo de eso. Y el quinto, ¿qué podemos decir de él? Pablo, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo. Estos hombres ayudaron a poner el cimiento de la iglesia allí en Antioquía, al proclamar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hechos 11 vimos que estos hombres se quedaron allí discipulando, enseñando las Escrituras. Ellos eran proclamadores en lugar de pronosticadores. A veces los profetas anunciaban cosas que iban a suceder. Por ejemplo, en Hechos 11:28 se anunció la hambruna que iba a ocurrir, que iba a venir y que después Antioquía va a estar ayudando allí a la iglesia en Jerusalén. Estos hombres eran proclamadores de la palabra de Dios. Y Antioquía fue una iglesia, la iglesia allí en esta ciudad,
Fue una iglesia sumamente bendecida, dotada de estos hombres. Y lo que decíamos semanas atrás y esta semana también, Dios planta una iglesia en un lugar complejo, pero a esa iglesia la equipa, a esa iglesia la nutre, la fortalece. Qué interesante es la iglesia de Antioquía, hermanos, para nosotros hoy. Una iglesia nutrida, fortalecida, provista de un fundamento sólido que se transformó en lo que yo diría la plataforma misionera del primer siglo, porque de ahí en adelante el Evangelio va a llegar a lugares impensados. Y quiero evocar las palabras de un autor aplicando y comentando esto. Dice, ninguna iglesia está en condiciones de parir otras iglesias hasta que no esté fortalecida. Y la iglesia en Antioquía era una iglesia dotada, fortalecida. Esta iglesia parió otras iglesias, porque claramente era una iglesia que Dios la había bendecido. Y sigo leyendo la cita, ninguna iglesia está en condición de parir otras iglesias hasta que no esté fortalecida, como ninguna madre humana está lista, ¿para qué? Para comenzar a tener hijos, hasta que ella no goce de un buen desarrollo, de una buena salud. Increíble, es así. Pero esta iglesia no solamente fue dotada de profetas, es decir, proclamadores, aquellos que enseñaban y proclamaban sin temor, sin vacilación la palabra de Dios, sino que también dice que mientras oraban, ellos recibieron la obra del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les habló. Era una iglesia a la cual el Espíritu Santo claramente le hablaba, ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esa obra, esta obra a la que los he llamado, ¿qué obra es? Es la obra misionera, hermano, es la obra de evangelización a los gentiles, aquellos que están perdidos, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Estos hombres fueron obedientes a lo que el Espíritu Santo señaló. Volvieron a ayunar, oraron, impusieron las manos y lo enviaron. Entonces vemos una iglesia dotada, ahora estamos viendo una iglesia donde el Espíritu Santo claramente está obrando en ellos al punto de que llama y les pide que aparten a estos hombres. Esta iglesia actúa en consecuencia porque está ayunando, está orando, impone las manos y los envía. Si hablamos de Antioquía, hermanos, yo les decía, tenemos que hablar de la expansión de la obra misionera. ¿Por qué? Porque las misiones representan el corazón de Dios, hermanos. Hoy mencionábamos y nos asombrábamos de que Dios le plazca a Él usarnos en la proclamación del Evangelio, en las plantaciones de iglesia, pero cuando vemos en la Escritura, nosotros vemos que su corazón late por la obra misionera. Un entendimiento bíblico y sano de las misiones, hermano, hace que la iglesia pueda mirar más allá de su realidad local, más allá de las paredes de nuestro propio salón de reuniones, más allá aún de nuestras miserias humanas. Repito, un entendimiento bíblico y sano de las misiones. ¿No te sorprende que en el libro de Apocalipsis se diga que en aquel día, en ese día de gloria, va a haber una adoración que se va a realizar allí al final de los tiempos? Y dice la Escritura en Apocalipsis que alrededor del trono va a haber gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y adivinen qué, ¿eso es el resultado de qué? ¿De la obra de Dios? Claro que sí, pero de las misiones. Ese es el resultado de la obra que Dios hizo a través de sus iglesias verdaderas. Y es interesante que algunas iglesias llevan, por ejemplo, el nombre en su identificación, en su título de mi iglesia misionera, pero la realidad es que quizás no están involucradas en misión, es solamente un título. La realidad que encontramos en la Escritura, hermanos, que una iglesia bíblica, una iglesia verdadera de Cristo, centrada en el Evangelio, es una iglesia misionera. O sea, si no es como que hay una contradicción de términos. Es una iglesia que el corazón suyo debe latir por lo que late el corazón de Dios y que es la expansión de su reino, es el avance de su reino, comenzando desde acá hasta lo último de la tierra. El corazón de Dios late por las misiones, hermanos. La iglesia está para alcanzar al perdido y equipar a los creyentes, fortalecerlos, nutrirlos con la palabra de verdad y ¿qué más? Y engordar de nutrición espiritual. No, enviarlos. Eso es lo que hace una iglesia verdadera de Cristo. Repito,
proclama el Evangelio para que los perdidos se salven, edificamos a los creyentes, fortalecemos la fe de los cristianos, los nutrimos con la palabra de Dios y los enviamos. Es el ciclo de vida, podríamos decir, de una iglesia sana, no llena de teólogos. No está mal estudiar teología, de hecho, una de las herramientas valiosas que tenemos como iglesia, es el Seminario Reformado Latinoamericano, porque consideramos valiosa la formación teológica, pero formación teológica con propósito, formación teológica que el fin en sí mismo no es saber más, conocer más que otros, no, sino poder fortalecernos, nutrirnos para hacer de manera más eficiente el avance del Evangelio. Y como decíamos antes, hacerlo con temor, con formación, con seriedad, ¿no es cierto?, conociendo al Dios de la misión, conociendo al dueño de la obra, proclamando con fidelidad, con precisión bíblica, como un obrero fiel que sabe usar con precisión una palabra. Pero enviamos, hermanos. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo te pregunto, ¿vos querés ver el fin? ¿Querés encontrarte con tu Señor? ¿Querés que llegue el día final donde nos uniremos en la gloria de Cristo? ¿Qué debemos hacer? De la misma manera en que deseas, que anhelás, que querés ver el fin, de la misma manera vos tenés que desear que ese evangelio llegue a todas las naciones, por lo cual yo, siendo un jovencito, la edad que tengas, siendo un adulto, la edad que tenga, cualquiera sea, todos en este lugar, tenemos que desear que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, hermano, comenzando por este lugar. Nosotros vemos que Pablo parece ser el que está liderando, yo les decía, el movimiento misionero, que está siendo impulsado desde esta ciudad. Pero el que está liderando todo y cada uno de los detalles es el Espíritu Santo, hermano. Pablo es un siervo, un esclavo, como somos nosotros. No piense que él es especial, el gran apóstol Pablo. No hay gran nada. Él era un hombre débil, que en ocasiones, como vos hacés y como yo, nos quejamos y le decimos, Señor, sácame esto. Y Dios le tiene que decir, no funciona así. O sea, mi poder se perfecciona usando a hombres débiles. Si yo te hago a vos el tipo más fuerte del mundo, no funciona así. La gloria la vas a llevar vos. No dice así la palabra, pero yo estoy parafraseando, hermano. Bueno, Pablo era como nosotros, quejón, se quejaba. Nosotros nos quejamos. El que está liderando la obra no puede ser un hombre, hermanos. ¿Se entiende? No puede ser una persona. La obra no es pablocéntrica, ramoncéntrica, no. Es el Espíritu Santo de Dios el que está liderando cada uno de los detalles. Pablo y Bernabé no salen a ningún lado, hermanos, sino es bajo la unción del Espíritu Santo. Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. No vamos a ir a un lugar si no es por el Espíritu Santo. Si Él no nos confirma, si Él no nos envía, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. ¡Wow! Una iglesia con hombres dotados, profetas y maestros, una iglesia donde se ve activamente trabajando el Espíritu Santo en medio de ellos. Ahora, versículos 4 y 5, el Espíritu Santo no solo habló, sino que los envió. El ministerio del Espíritu Santo, hermanos, escuchen bien esto, el ministerio del Espíritu Santo mediante la iglesia local es equipar y nombrar a los creyentes para que salgan y sirvan. Repito, el ministerio que vemos en la Escritura del Espíritu Santo mediante la iglesia local es equipar a los creyentes. ¿Para qué? Para nombrarlos, para reconocerlos, para ordenarlos y que salgan y sirvan. Pablo y Bernabé y Juan Marcos no estaban siendo enviados por hombres. No es lo que vemos en el texto. Ellos estaban siendo enviados por el mismo Espíritu de Dios. Y esa, hermanos, esa es la garantía de la misión que nosotros tenemos que realizar. Por eso son importantes las asambleas, por eso son importantes charlar y hablar, por eso es importante que la iglesia se involucre en estos asuntos de manera activa. Por eso es importante todo lo que vimos hoy y que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener la certeza, la seguridad de que es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, la palabra que Él mismo inspiró, es la que nos va guiando, la que nos va dirigiendo y la que nos va empujando y enviando, hermano. Esa es la garantía
de la misión que nosotros como iglesia tenemos que realizar. No idealicen a ningún hombre, no, ningún hombre está para ser idealizado en una iglesia. Es Cristo obrando, es su Espíritu Santo obrando, es su palabra obrando en medio de nosotros. Cuando los hombres son levantados y son enviados por amiguismo, por clientelismo, por familiarismo, algo que abunda en las iglesias. Porque es hijo de, porque es hermano de, o porque es amigo de. Por eso lo hacemos un oficial, por eso no. Eso es la garantía para fracasar, hermanos. Ahí no hay garantía. Pero cuando Dios levanta a los hombres, cuando Dios levanta a sus hombres, es Dios el que los sostiene, hermano. Es Dios mismo. Él los sostiene en la obra, en la misión que esos hombres débiles deben llevar a cabo. Es Dios el que los sostiene. ¿Por qué? Porque claramente nosotros vemos en la Escritura que los hombres de Dios no tienen el paraíso delante suyo. No, el paraíso va a venir. Los hombres de Dios se identifican con Cristo. Primero la cruz y después viene la gloria. Así es el ministerio, hermano. Pero gloria al Señor, porque Él es el que sostiene, no son nuestra fuerza, no son nuestras debilidades las que nos caracterizan. Cuando Dios no levanta hombres y somos nosotros los que estamos llamando, lo que estamos levantando, basándonos en cualquier cosa, menos en la dirección de su Espíritu Santo, nosotros estamos levantando a hombres para que fracasen. ¿Se dan cuenta por qué lo que hablábamos hoy, la responsabilidad de la iglesia? De estar observando, de estar orando, de estar vigilando. ¿Por qué? Porque no queremos levantar de manera humana, no, porque no queremos que los hombres fracasen. Queremos que los hombres puedan tener éxito, aun si ese éxito es morir por la causa de Cristo, hermanos. ¿Por qué fracasan cuando llevamos adelante procesos que no son bíblicos? Porque lo estamos mandando a un lugar, a alguien al que no fue llamado. Pero qué lindo es ver cuando Dios llama a alguien y cómo lo sostiene a ese alguien, cómo lo fortalece a ese alguien. Y vos ves todo alrededor y vos decís, ¿cómo puede ser? No es Él, es Dios, hermanos. Dice el texto que llegaron a Salamina, versículo 5, comenzaron a predicar en la sinagoga de los judíos. Y es interesante ese patrón que nosotros vemos en el libro de Hechos, lo que les decía antes, los discípulos de Cristo predicando en sinagoga judía. Y eso tiene sentido porque los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Entonces cuando vos te preguntes, ¿por qué iban siempre a la sinagoga? Claro, porque ahí había un conocimiento de lo que era la Sagrada Escritura hasta ese momento, las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos conocían el cumplimiento de las profecías. Y era una manera estratégica, yo diría una manera sabia de llevar el Evangelio, de comenzar por esos lugares. Es como lo que hoy lamentablemente hay que hacer, hay que entrar en las iglesias evangélicas y predicar el Evangelio, porque por lo menos algo tienen de cultura al menos. Hoy hay que rescatar el Evangelio de los mismos evangélicos, decimos. Eso fue un lema, un tema central en lo que celebramos hace unos meses, hace unas semanas, meses atrás allí en la conferencia en Encarnación. Traer verdades que transformaron la historia, que cambiaron la historia del mundo, verdades que lo único que hicieron y siguen haciendo hoy, lástima que dentro del contexto evangélico, es recuperar el corazón del Evangelio, recuperar el núcleo del Evangelio. Bueno, esto era una manera sabia, ir a las sinagogas. Versículos 6 al 12, fíjense, hermanos. A partir del verso 6 comienza lo que nosotros entendemos como la oposición. A partir del verso 6 nosotros vemos que comienza la oposición al mensaje, al avance del Evangelio. Habiendo atravesado toda la isla, dice el verso 6, toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Fíjense qué interesante. El nombre Bar Jesús es un nombre arameo que significa hijo de Jesús, hijo de salvación. ¿No te llama la atención? Es un muy buen nombre para ponerle a un chico, pero no para ponerle a un falso profeta, a un falso maestro, porque este era un falso maestro. Este hijo de Jesús, hijo de salvación, era un falso maestro. ¿Saben lo que era ese nombre? Una fachada para la tarea diabólica que él tenía que hacer. Era una fachada, era una mentira. Satanás, ¿en qué se especializa? En la mentira. Atentos todos, hermanos, porque nosotros somos muchas veces presa de esas mentiras que vienen a nuestra mente y que tienen su origen en el mismo infierno. Satanás es padre de mentira y esto era una fachada, al igual que la fachada de la Biblia, que usan muchos falsos maestros
Vos vas a ver la Biblia en algunos púlpitos, pero es un accesorio. O sea, lo que menos se enseña es la Biblia, es la palabra de Dios. Es una fachada. Una cruz vas a ver atrás. Pero lo que menos se hace es proclamar el mensaje de la cruz. Este falso profeta se encuentra con el procónsul de la isla. ¿Cómo se llamaba? Sergio Paulo. Esa figura del procónsul sería como para que nosotros entendamos como el gobernador de la provincia. Es lo que hoy sería una figura en autoridad, un gobernador. Y Lucas, el que está relatando, escribiendo el libro de Hechos, él lo identifica al procónsul, fíjense, como un hombre prudente, dice la Reina Valera 60. La traducción lenguaje actual y la Biblia de las Américas lo identifica como un hombre inteligente, claro, porque nadie llega a ser un gobernador seguramente si no es prudente o no es inteligente. La relación que unía al mago y a este gobernador, al procónsul, tenía que ver seguramente con los trabajos que hacía este falso maestro, este falso mago. Probablemente era muy común en aquella época que le interpretara ciertas visiones o sueños que quizás tenía este hombre, pero el procónsul estaba creído en que este le iba a interpretar su sueño, su visión, y el otro lo único que quería era valerse de esa mentira para sacar dinero, para ganar estatus. Bar Jesús era el clásico chanta, estafador, el engañador, como le diríamos en nuestro lenguaje. El texto nos dice en el verso 7 que el procónsul Sergio Paulo quería oír el Evangelio, y eso conmueve, ¿verdad? Quería oír la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Mandó buscar a Pablo y a Bernabé. ¿Vos te das cuenta? O sea, él estaba encantado de estos hombres, de la fama de estos hombres. No, hermano, no es pablocéntrica la obra de Dios, no es bernabécéntrica, no. El verso 7 nos muestra una vez más que quien lidera la obra misionera en todo momento no son estos hombres, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el deseo que tenía el procónsul no era un deseo que nace del corazón humano, no era un deseo el oír la palabra de Dios, no era algo que nacía inclusive de la elocuencia de los proclamadores, no. Dios estaba haciendo una obra en este hombre, al punto de que él quiere oír el mensaje que un tal Pablo y un tal Bernabé están trayendo a la ciudad. Miren el contexto por un momento. Pablo y Bernabé están en esa isla. Ellos fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para evangelizar. Ahí hay un hombre que está acostumbrado a escuchar a un engañador, a un mentiroso, a un estafador. ¿A quién? A ese mago. Ese mago, ese chanta vive prácticamente del procónsul. De repente, este gobernador, esta autoridad, escucha que hay dos hombres que están proclamando un mensaje, aparentemente una nueva creencia. Y él quiere escuchar a estos hombres. ¿Y qué tiene que ocurrir para que alguien que está inmerso en la mentira quiera escuchar la verdad? Tiene que ocurrir una obra del Espíritu Santo. Mientras más leemos, más estudiamos nosotros este libro, el libro de Hechos, más nos convencemos de cuán poco nosotros tenemos que ver con lo que verdaderamente es la salvación de un pecador. O sea, nos emociona y nos alienta trabajar en el avance del Evangelio para que para ver la gracia de Dios, que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que Él se complace en salvar a pecadores, llamar a aquellos que están muertos a la vida. Lo único que depende de nosotros, ¿qué es? La proclamación, la proclamación. El Señor hace el resto. Proclamamos a los cuatro vientos el mensaje de la cruz y el Señor hace el resto. La metodología no salva al hombre. La metodología no salva al hombre. La formalización de procesos no salva al hombre. No salva al hombre. La sistematización de cómo se debe evangelizar, de cómo se debe avanzar en plantación de iglesia, no salva al hombre. Acá no hay asociaciones de iglesia. Acá no hay ministerios para eclesiásticos, hermano. Acá no hay quizás una predicación técnica, expositiva, técnicamente hablando, fielmente hablando, o sea, con todos los matices y todos los puntos técnicos que debe tener una predicación expositiva. Acá no hay un mensaje motivador que automáticamente se está bajando a tierra y está motivando, está contextualizando el mensaje. Acá no hay una exégesis fina
cristotelismo, cristocentrismo y todas esas doctrinas que hoy nosotros aprendemos y que son necesarias tenerla en cuenta. Hay una sola cosa, y no es una cosa, hermanos, es una persona que salva, y es Cristo Jesús, Cristo llevando a cabo la obra de salvación. Ninguna otra cosa, sino su voluntad soberana, hermanos, su voluntad soberana, salvando a quien Él quiere salvar. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces no planifiquemos, no trabajemos en base a procesos serios, no, planifiquemos la evangelización, hermano, trabajemos en pos de procesos serios para revitalizar iglesia, para plantar iglesia, prediquemos siempre, en todo tiempo, expositivamente, apliquemos el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia, hagamos exégesis, pero no tenemos que olvidarnos lo importante y lo primordial, hermano, que por sobre todo tu esfuerzo, tu trabajo serio y bien intencionado, está la obra del Espíritu Santo y de Cristo, salvando, sosteniendo, avanzando, hermanos. Él es el Rey, Él es el amo, Él es el Señor de la iglesia. No nos dejemos cautivar nosotros, no idealicemos los métodos, los procesos, las personas. En nuestro texto nosotros vemos que Dios está detrás de la salvación del procónsul. Bernabé y Saulo están ahí, sí, ellos están, pero están predicando. Están proclamando fielmente, ellos están preocupando. ¿Para qué? Para mantenerse fiel al mensaje de la cruz. Esa es la única meta. Versículo 8, Hechos 13. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Esa resistencia de Elimás ilustra la lección que Jesús enseñó en la parábola de la cizaña. ¿Se acuerdan? Mateo 13, 24 al 30, 36 al 43. Siempre que el Señor siembra a sus verdaderos hijos, ¿quiénes serían? El trigo en la parábola. Satanás viene y siembra allí la falsedad, el engaño, que es la cizaña. Bar Jesús está resistiendo y contradiciendo el mensaje que Pablo está anunciando. El mago quería apartar al procónsul de la fe del Evangelio. Quería apartarlo, la verdad, esa palabra resistir nos habla de una oposición enfática, hermano, de alguien que hace frente a otro de manera vehemente. Es la idea de un dique, dicen los autores, que se interpone en un flujo de agua para impedir que el agua siga corriendo. No es una lucha física, es una resistencia lo que hay ahí, una resistencia de ideas, una resistencia de pensamientos, una resistencia a la verdad de Dios. Este hombre está rechazando el mensaje del Evangelio. Este hombre está proclamando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Quiere apartar a este gobernador de la fe del Evangelio. El versículo 8 nos muestra claramente esa lucha que decíamos por la verdad. ¿En qué se resume nuestra lucha, nuestra batalla? En una lucha por la verdad. Una lucha por la verdad. Y Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y lo que nosotros vemos es que el Señor está destruyendo, está derribando. El reino de las tinieblas se opone al avance de la verdad del Evangelio. Pero nosotros sabemos que ese reino está destruido, ese reino está derrotado. Y la idea detrás del verso 8 no es tanto que el mago quería que crean la mentira de él. El énfasis está puesto en que el procónsul no crea la verdad que está predicando Pablo. Ahí está puesto el énfasis en esa resistencia. Si vos estás hoy acá escuchando la predicación de la palabra, no te debería sorprender si aparece algún Elimás en tu vida, o algún hombre como este, alguna persona como esta, que intente evitar que vos creas la verdad de Dios. Puede pasar, podés estar expuesto. Hay muchos Elimás, hay muchos hombres y mujeres también así, que el énfasis está puesto en que no creas la verdad que se proclama. Que no creas, siempre yo digo lo mismo. Si te dicen, ahí te lavan la cabeza, es cierto, te lavan la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está llena de mentira, pero nosotros necesitamos pasar por ese lavamiento, esa purificación que ejerce la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El mundo en el que vivimos, hermano, está lleno de oposición al Evangelio. Entonces, podés tener oposición en tu escuela, si sos un niño, si sos un joven, podés tener oposición en tu trabajo, en tu familia, en el contexto más cercano, más íntimo, que puede ser tu familia.
Acordate, la oposición viene en forma de personas, pero también viene en forma de ideas, de enseñanzas, de filosofías, en formas de educación, en forma de legislación. Se legislan, se establecen leyes que representan una oposición a la verdad del Evangelio. Pero el Espíritu dice claramente, hermano, dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Los espíritus engañadores son hombres, son hombres. Es terrible eso, hermano. Acordate, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de esa carne y sangre hay huestes espirituales de maldad, espíritus engañadores. No son espíritus, no te va a aparecer un espíritu y lo vas a ver y te va a hablar mentira, te va a hablar verdad, te va a hablar mentira, va en contra de la verdad. No, no van a venir de la nada o van a surgir del piso, no. Van a tener formas. El Imás en el texto es uno de esos espíritus engañadores. Él está siendo usado literalmente por el mismo diablo. 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Juan habla del espíritu del anticristo, está hablando de gente con enseñanzas falsas, desviando a otra gente. Las redes sociales están plagadas de eso, hermanos. Ojo, no todo lo que brilla es oro, hermano. Y Pablo le dice a Timoteo que en estos últimos tiempos habrá espíritus engañadores que estarán enseñando doctrina de demonio, y la gente va a creer esas doctrinas de demonio. Esas doctrinas son introducidas en lugares que se llaman, ¿cómo? Adiviná. En lugares que se llaman iglesia, donde hay una cruz, donde parece que hay una Biblia en el púlpito, donde parece que hay un pastor, pero las tres cosas son un accesorio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Cuidado de la mentira mezclada con la verdad, hermano. Eso es lo más letal. Eso es lo más letal. Si yo te doy a comer algo sucio, mugriento y demás, vos no lo vas a comer. Vos no lo vas a comer porque vas a rechazar. Ahora, si yo algo que tiene aspecto de limpio, de puro, de pulcro, yo le voy metiendo suciedad, porquería, eso es lo más letal. La idea es envolver la mentira con algo de verdad. ¿Por qué? Porque la intención es el engaño. Al principio parece una verdad, pero el producto final es una mentira. Chicos, jóvenes, no sé por qué le hablo a los chicos, los adultos también caemos en estos engaños. Pero ojo, porque este mundo está lleno de mentira. Este mundo está lleno de mentira, por algo Dios puso a tus padres en ese lugar. Porque si no, si vos sabrías todo lo que hay que saber acerca de la vida, no tendrías padres. Dios hubiese planeado otra cosa. Este mundo está plagado de mentiras, pero no mentiras que son claramente visibles. Porque si yo te digo, vos sabés que yo vine hoy, caí del cielo, vine volando, vos te vas a dar cuenta que es una mentira. Bueno, el mundo no está plagado de ese tipo de mentiras. El mundo está plagado de cosas que parecen verdad, pero como la intención es el engaño y tener cautivo cada vez más a jóvenes, niños, adultos, inclusive, ¿para qué? Para que el producto, el resultado final sea tu vergüenza, tu derrota, tu frustración, tu fracaso en la vida. Así son las falsas enseñanzas, así son los falsos maestros, así son los falsos maestros intencionales, pero también aquellos falsos maestros por ignorancia, hermanos. Hay muchos falsos maestros por ignorancia, ambos son nocivos para el creyente. Pablo está escuchando a Elimás y termina explotando. Verso 9, lleno del Espíritu Santo, fijó, dice, sus ojos, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar a los caminos rectos del Señor? Es como que Pablo sabe quién está detrás de este hombre, es como que le está hablando ahí al mismo diablo. Fíjense, ¿quién es el director de la orquesta? ¿Pablo? No, el glorioso Espíritu del Señor, más activo que nunca. ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo. Parece ser que le está hablando al mismo diablo, ¿no? En vez de Bar Jesús. ¿Y quién parece ser que le está hablando? El mismo Espíritu Santo. Porque es Dios hablando, confrontando. Este hombre, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fija los ojos en este hombre y lo confronta. Tremendo, hermanos.
Por eso les decía, el glorioso Espíritu Santo más activo que nunca. Ya lo hemos visto muchas veces, hermano. Yo se los vengo mostrando, tratando de que ustedes sean conscientes, pero no podemos dejar de ver la tremenda presencia del Espíritu Santo, hermanos. Ahí en cada momento, en cada paso de este relato del libro de los Hechos en particular. Pablo está haciendo lo mismo que hizo Pedro con otro mago en el capítulo 8 en Samaria. ¿Ustedes se acuerdan? Pedro comienza a evangelizar en Samaria. Hay un tremendo avivamiento en ese lugar. Pero hay un hombre también mago que se llamaba Simón. Y el texto dice que Simón el mago comienza a seguir a los apóstoles, comienza a escuchar sus enseñanzas. Y el texto dice que hasta creyó y se bautizó, supuestamente. Pero después que se bautizó, él quiso hacer los milagros, los mismos milagros sobrenaturales de Pedro y Juan. 8:18 de Hechos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Él quiso comprar eso. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y fíjense la determinación, la confrontación de Pedro, que es muy parecida a la de Pablo. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow, hermano, durísimo. Durísimo. ¿Eso cómo lo hizo? Pedro, el que rechazó a Jesús, ¿de dónde está sacando tanta agallas, tanta valentía? Claro, este es el Pedro lleno del Espíritu Santo, hermanos. Esa tremenda confrontación que hace Pedro es igual de tremenda que la confrontación que hace Pablo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. En la palabra de Dios hay dos grupos de hijos, no hay tres. Atentos, hermanos, los hijos de Dios y los hijos de ira. Los hijos de Dios también son conocidos como los santos de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero los hijos de ira son conocidos también en la Escritura como los hijos del diablo. Y si vos sos un creyente, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un momento en nuestra vida donde éramos hijos del diablo. Eso dice su palabra. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso le está diciendo el Señor confrontando a los fariseos. Nosotros saltamos varias páginas más adelante, Efesios 2:1, y va a decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado. Él está hablando a creyentes. Antes hay una confrontación a judíos, a fariseos. Ahora hay una verdad que se afirma de creyentes. Estaban muertos en delito y pecado, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, igual que los judíos, igual que los fariseos de ese primer siglo. Eso éramos nosotros. Esa era nuestra realidad antes de conocer a Cristo, hermano. El mago era un engañador, un hijo del diablo, enemigo de toda justicia, dice el texto. Él promovía todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Él respondía a Satanás. Y muchos de nosotros vivíamos así. Pero Él os dio vida, dice Pablo. Cuando estaban muertos, Él nos dio vida. Miren cuál fue el veredicto de Pablo. Verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Lo que yo decía antes cuando leíamos al principio, hermano, esa oscuridad que llenó, que cubrió a este hombre, que no pudo ver, era la oscuridad que él tenía en el alma. Él quedó en densa oscuridad, dice el texto. Pero más densa era la oscuridad que había en su alma. Y tristemente puede que haya gente así entre nosotros, personas que son ciegas, están cegados, hay oscuridad delante de sus ojos, no han participado de la salvación en Cristo. Quizás hay así personas entre nosotros. La oscuridad que este mago está experimentando es ceguera física,
pero ese es un reflejo, esa ceguera física, de la oscuridad del alma de ese hombre. Y así es el hombre sin Cristo, tiene oscuridad en su alma. Así es el hombre que se resiste al Evangelio. Y dice la Escritura, y lo estamos estudiando, lo hemos estudiado semana atrás, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. No hay justo ni en uno, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Estas son las verdades que un pecador debe conocer, un pecador debe saber que la mano de Dios está contra él, y eso es lo más terrible que te puede pasar. Huí de esa categoría de hijo de ira. Si estás parado ahí, huí, porque hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad que el Señor te brinda. ¿Para qué? Para que seas verdaderamente pueblo suyo. Pero ahora, dice Romanos 3:21, pero ahora, después de dar todo este desglose de que no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo está diciendo, la ley te muestra quién sos en realidad. Pero ahora, dice, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, anunciado esa justicia en una persona, en Cristo Jesús, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Un día estuve una hora hablando de propiación, nadie fue capaz de decirme propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estas son las verdades que condenaron al mago, pero le dieron vida al procónsul. Estas verdades lo condenaron a ese hombre, pero trajeron vida a ese gobernador. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, hermanos, maravillado de la doctrina del Señor. Creyó. Y es interesante que el texto no dice, creyó maravillado del poder de ¿quién? De Pablo, de esos hombres, de Pablo y Bernabé. Porque ellos eran superiores a este mago que durante años me estuvo timando, me estuvo estafando, pero ahora vienen estos hombres. No, no dice eso. Dice que él fue maravillado de la doctrina, del mensaje, del anuncio de estos hombres que tenían como eje central al Señor de toda gloria, al Dios eterno. El texto no nos dice cuál fue la doctrina que se le predicó, pero adivinen que Pablo le fue con motivación, le fue a predicar que ahora va a ser más rico y va a ganar más gobierno todavía, más poder. No, hermano, Pablo le predicó el mensaje del Evangelio. La doctrina del Señor es el Evangelio del Señor Jesucristo. Él estaba maravillado del mensaje del Evangelio. Estaba maravillado por ese mensaje que proclama, ¿qué cosa? Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario al enviar a su único Hijo a morir por miserables pecadores como Él. Eso cautivó su corazón. Él pudo ver la miseria que había en su alma y abrazó la fe en Cristo para la salvación de su alma. Ya no más mentira. El procónsul estaba maravillado. Porque ahora, por primera vez, esto tan hermoso, tan glorioso, no le costó nada. No le costó. No fue engañado. No tuvo que pagar para poder comprender esto. No le costó absolutamente nada. No tuvo que pagarle nada a estos hombres. Porque este hombre, sin duda, él entendió. Antes pagaba yo, pero ahora todo lo pagó Cristo Jesús en la cruz. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros hemos oído tanto esto que tal vez eso no te maravilla. Quizás vos has oído tanto en este púlpito que Cristo pagó por todos y cada uno de tus pecados, que quizás eso no te maravilla. Quizás eso no te asombra. Pero hoy nosotros estamos rodeando una mesa y rodeamos dos símbolos que hoy más que nunca tienen que asombrarte la maravillosa noticia que es saber que Cristo pagó por mí, Cristo murió en mi lugar. ¿Cómo puede ser que algo tan perfecto y sublime sea entregado, sacrificado por alguien como yo, como vos? O sea, eso debe captar tu mente, hermano. No tenés que predicarte el Evangelio todos los días. Tenés que predicarlo a los incrédulos, pero no te olvides de predicártelo a vos mismo. Porque no sea cosa que no te maraville todo y cada uno de los días de tu vida de esta tremenda noticia. El Evangelio es el único mensaje
que se proclama en este mundo, donde el pecador es salvo por gracia, o sea, no tiene que hacer nada. ¿Y qué es la gracia? Se le da a ese hombre o a esa mujer lo contrario a lo que en realidad merece. En todos los demás mensajes, la persona tiene que hacer algo extra. En todos los mensajes que abundan en este mundo de religiosidad, de espiritualidad, vos tenés que hacer algo extra. Pero en el Evangelio de Jesucristo, Él lo hizo todo por vos. Imagínate, ni la fe, ni el arrepentimiento es algo que vos puedas jactarte y decir, wow, yo ahora sí, yo ahora me arrepentí. No, eso es obra de Dios, porque es también dado por Dios. Entonces, hermanos, Dios quiera que todos los que estamos en este lugar, al igual que el procónsul, podamos maravillarnos de la noticia gloriosa que es el Evangelio para nosotros. Nada que hacer, nada que pagar, nada que poner. Cristo ya lo pagó todo y hoy vamos a hacer memoria de eso. Amén.